Roma, para la civilización occidental, puede considerarse el inicio de la historia, puesto que todo cuanto la precede, Grecia incluida, nos llega a través de ella, y todo cuanto se produce después está ineludiblemente impregnado por ella. Pero es que Roma constituye también la fuente en la que bebe la afición a la historia, y sobre todo su espectacular compañera, la arqueología popular, que convierte las piedras en objeto de admiración, no tanto por lo que representan como por lo que son, es decir, por su calidad de restos, de fragmentos. No es necesario esperar el romanticismo para que se produzca esta veneración de la decadencia, puesto que el mismo Renacimiento se impregna ya de ella. Cuando los renacentistas, levantadas las pesadas cortinas del medioevo, recobran la visión del mundo clásico, ¿qué ven sino ruinas de un pasado esplendoroso? Y esta visión no tan solo no les sume en la melancolía por lo perdido, sino que los impulsa a incorporar esos fragmentos de piedra a su vida cotidiana, a su arte, produciendo una revolución del gusto impensable hasta ese momento. Los romanos en sus conquistas acostumbraban a aprovechar las edificaciones existentes para levantar sobre ellas sus propios edificios. La civilización occidental, desde el Renacimiento hasta nuestros días, y salvo escasas y muy criticadas excepciones, se ha dedicado a realizar lo que podríamos considerar la operación inversa. En lugar de poner lo nuevo sobre lo antiguo, lo que hace es desenterrar lo antiguo y ponerlo cual escaparate ante lo nuevo. Se trata de una operación que carece realmente de precedentes. Y de esta forma nace Roma. La Roma que conocemos, la Roma en gloriosas ruinas cuya magnificencia fragmentaria no puede ser igualada a nuestros ojos por ninguna utópica promesa de reconstrucción. Los turistas contemporáneos, imbuidos por un tardío pero efectivo furor romántico, no viajan a Roma para contemplar lo que fue, sino para ver lo que es. Para asombrarse de la espectral belleza que ofrece el desmembrado esqueleto de una civilización que de esta forma instala su gloria no tanto en el recuerdo o en la imaginación como en el reciclaje infinito de sus restos. Pero vayamos por partes, porque de hecho existen tantas Romas como civilizaciones se han cruzado en el camino de esta poderosa ciudad, y que son casi tantas como las que han sido absorbidas por ella. Virgilio, por ejemplo, nos cuenta una historia de la fundación de Roma de sabor ineludiblemente griego, inventándose una estirpe que conecta la mitología de Grecia con la genuinamente latina, de la que Rómulo y Remo son los iniciadores. La historia que podríamos denominar oficial nos informa, por otro lado, de que existía una denominada Roma Quadrata en la cima del Monte Palatino, más o menos en la época en que la leyenda atribuye a Rómulo la fundación de la ciudad, es decir, el año 753 a.C. Este asentamiento itálico, que antecedió a emperadores y a imperios, llegó a alcanzar en el siglo I después de Cristo la para aquella época espectacular cifra de 1 millón de habitantes. En el siglo III de nuestra era, el emperador Aureliano ordenó construir una muralla en torno a lo que entonces constituía el casco urbano de la ciudad. La Roma imperial no llegó nunca a desbordar los límites establecidos por esta muralla y, por lo tanto, cuando hablamos de la antigua Roma, nos estamos refiriendo a todo lo incluido dentro de este perímetro amurallado, que a su vez se halla inmerso en el ebullescente interior de la gran urbe moderna. Es un error imaginar que es posible visitar una ciudad como Roma adoptando el punto de vista puramente arqueológico, haciendo caso omiso de la ciudad viva para concentrarse en el espectro del pasado esplendor, pero es igualmente ilusorio pretender pasar por Roma sin que en nuestro imaginario se alumbre una de las mitologías mejor preservadas del universo. En otras ciudades las muestras del pasado nos pueden asombrar, pero en esta nos resultan irremediablemente familiares. Por ello, la visita a Roma es como una imaginaria vuelta a casa después de un largo exilio. Todo es reconocible y a la vez inquietantemente extraño. Roma es única, pero al mismo tiempo se encuentra infinitamente repetida a lo largo del imperio. Las características de la gran urbe pueden encontrarse en las ciudades romanas de nueva planta distribuidas por toda Europa y el norte de África. Todas estas ciudades, como Roma, empezaron siendo de planta cuadrada, como habían sido originariamente los campamentos de la tropa. En dos de los lados había una puerta que correspondía con el extremo de las calles más importantes. La mayor de ellas se llamaba Cardo y era longitudinal. La menor, denominada Decumana, era transversal. Estas puertas, que en provincias acostumbraban a ser de construcción sencilla, en Roma eran descomunales.
porque todo en Roma es grandioso. Todo en ella nos amplifica el imaginario recuerdo que traemos con nosotros al llegar a la ciudad. La parte más importante de la ciudad romana es siempre el foro, en el que se sitúan los templos y los principales edificios de la administración pública. En Roma, el Forum Magnum se hallaba emplazado al pie del Palatino. En la vía triunfal que cruzaba la plaza del foro se concentraban muchos edificios de particular relevancia. Uno de los más importantes era el templo de Vesta, en cuyo interior ardía perpetuamente el fuego sagrado, que era la encarnación de la diosa. Este fuego estaba siempre guardado por las famosas vírgenes vestales. Cuando César subió al poder, hizo algo más que levantar el consabido arco triunfal en el foro. Se preocupó por los problemas urbanísticos de la gran ciudad y mandó construir un nuevo foro para descongestionar el anterior. Sus célebres disposiciones que prohibían estacionar en el centro o descargar mercancías durante las horas diurnas no están muy alejadas de las que rigen hoy en día la ciudad moderna. Augusto fue otro emperador que se distinguió por sus numerosas construcciones. Durante su mandato la ciudad fue embellecida y numerosos templos y otros monumentos fueron restaurados. Pero la mayoría de emperadores se distinguieron principalmente por las obras y remodelaciones efectuadas en los foros. Trajano, emperador oriundo de Hispania y que es en gran parte responsable por el aspecto actual de Roma, no dejó de construir su foro y lo hizo en un sector que empezaba a denominarse ya zona de los foros imperiales. El foro de Trajano, debido al gran arquitecto Apolodoro de Damasco, es uno de los más admirables. Fue también el último. Del impresionante conjunto de monumentos que concurren en el interior del espacio delimitado por las murallas de Aureliano, el más emblemático es sin duda el Coliseo. Este grandioso anfiteatro, que otorga a Roma su imagen universal, fue la gran obra arquitectónica que produjo la dinastía Flavia. A la muerte de Nerón había 4 presuntos emperadores disputándose el poder. A cada uno de ellos le apoyaba un sector del ejército. Finalmente fue Vespasiano, de la familia Flavia, quien se impuso. Vespasiano fundó una dinastía cuyos miembros fueron muy queridos por los romanos, todos ellos menos el cruel y despótico Domiciano. De las grandes obras que la familia Flavia produjo en Roma, el anfiteatro o Coliseo es la más importante. Fue levantado entre los años 72 y 80 de nuestra era, cerca del Palatino, en el lugar donde se encontraba el lago de Nerón. Sus 4 pisos alcanzan los 48 metros de altura. La arena elíptica de 260 metros de largo por 170 de ancho está rodeada por unas gradas con una capacidad para más de 50.000 espectadores. Es curioso que la obra más destacable de Roma pudiera haber sido construida por uno de sus más odiados emperadores, Domiciano. Pero no nos engañemos, la magnífica belleza de este monumento no debe hacernos olvidar que su uso era espeluznante, que la sangre corría a raudales por la arena y que en los sótanos se agitaban desesperadas las víctimas. Si lo tenemos en cuenta, puede que no consideremos a Domiciano tan digno constructor del Coliseo. Columnas y obeliscos también son elementos muy característicos de la arquitectura triunfal de Roma. La columna de Marco Aurelio es, junto con la columna trajana, una de las más hermosas de su estilo. Agripa, yerno de Augusto, mandó construir uno de los edificios más importantes de Roma, el Panteón, cuya imponente estructura se convirtió siglos más tarde en fundamento de la arquitectura renacentista. En el barrio judío, la piedra antigua deja de ser independiente y se funde con las construcciones populares. Los capiteles, las estatuas, las columnas abandonan su condición monumental y se inscriben en la humilde mampostería. Dejan incluso de ser ornamento para ejecutar labores de apoyo o cobertura. Aquí el gusto por la ruina desaparece y se yergue el verdadero espíritu de los constructores romanos, aquellos que edificaban sobre los cimientos y los muros de las anteriores culturas.
De las muchas Romas posibles se acostumbra a escoger la más antigua, la Roma monumental y fragmentaria que se impone por doquier. Pero Roma es una ciudad viva, una ciudad acostumbrada al cotidiano y a veces despreocupado coloquio con sus piedras. En Roma, poco a poco, la mirada se acostumbra al monumento, a la magnificente presencia de un templo, a la sorpresa de un arco de triunfo, al colosal hieratismo de una estatua, y aparece entonces la verdadera ciudad, la que surge de la mezcla y el movimiento, aquella en la que nada se privilegia y todo se funde en un paisaje fluido y sin aparentes límites temporales.